Ya, un segundito solamente, solo les quise, no sé cómo lo han conversado ayer, pero yo básicamente empezaría las preguntas, tanto la presentación de los panelistas con Grisela, después Diego, después Miguel, y lo haría del mismo orden en la primera vuelta de preguntas. Y después seguimos. Yo les pidiera que durante las preguntas, digamos, las respuestas, por favor, sean muy puntuales. Estamos pensando más o menos que cada uno de ustedes puede recibir como 2 preguntas, respondiendo más o menos 5 minutos máximo después a cada uno para que terminamos más o menos en 30 minutos en este bloque. Y después abrimos a la discusión o a las preguntas del público en general, unos 30 minutos más o menos. Así que terminamos más o menos después de 1 hora y cuarto. Claro, sí, hay muchas preguntas, también podemos alargarnos un poquito más como es el ambiente. Así que solo para eso. Y también en este primer bloque de la discusión moderada, de la discusión del diálogo entre el moderador y los participantes, también, digamos, si ustedes quieren puntualizar algo que uno de los demás expone, con mucho gusto pueden añadir alguna puntualización. Solo les pidiera que esto sería de verdad muy, muy breve para que no nos excedemos mucho en el tiempo. Eso sería súper. Y aparte de eso, creo que nada más de importancia. Súper. Correcto. Ok, gracias. Bueno, entonces empezamos a admitir las personas, ¿cierto? Perfecto. Si quieren, hago un conteo de 3, 2, 1 y ya tú arrancas, Georg. Ok, vamos. Voy a entonces abrir el salón en 3, 2, 1. Josué, ya está. Muy bien. Saludos, amigos. Hola, Josué, ¿qué tal? Ok. Ya. ¿Están todos por el momento? Sí, todos ingresan. Súper. Ok. Así que arrancamos. Muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde ustedes están. Yo me encuentro en Alemania, así que de mi parte buenas noches, pero para ustedes buenas tardes y bienvenidos al primer diálogo PPI. Les doy la bienvenida a todos ustedes, los participantes, los integrantes de la mesa, con la cual hoy vamos a discutir las preguntas, la temática de los protocolos de prevención del COVID-19 para comunidades indígenas, propuesta y estado de situación. Mi nombre es Georg Dufner, yo soy el director del programa de participación política indígena de la Fundación Konrad Adenauer. La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política de Alemania afiliada a la democracia cristiana alemana y desde el 2006 funciona el Programa Regional de Participación Política Indígena en América Latina, en el subcontinente. Y en este programa básicamente partimos de la convicción de que los pueblos indígenas son de suma importancia y su integración a los mecanismos políticos son de suma importancia para una estable y sana democracia en América Latina. Y para eso tenemos varios instrumentos para acercarnos a las temáticas de la participación y de la mejor integración de los pueblos indígenas, no solamente desde los mecanismos de la democracia que conocemos, sino justamente también a partir de la integración de los mismos mecanismos de toma de decisiones de los pueblos indígenas, como es el caso en las temáticas que tratamos, por ejemplo, de la consulta previa y del pluralismo jurídico. Así que con esto, como breve introducción sobre nuestro programa, ya quiero saludar a todos los participantes. En el evento de hoy tenemos participantes desde Perú, Argentina, Paraguay, México, Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica y Bolivia. Y justamente vamos a tratar esta temática que a nosotros que estamos interesados en la situación y el estado de situación de los pueblos indígenas es de suma importancia, son los protocolos de prevención del COVID-19
COVID-19. Sabemos que esta situación del coronavirus afecta a todo el subcontinente, pero tiene su aspecto específico en los pueblos indígenas que subraya, digamos, todos los déficits que tenemos en el subcontinente en la situación de los pueblos indígenas. Tenemos déficits también a un nivel muy básico en escuchar y entender la situación, en un nivel también muy práctico de los estados, cómo se acercan a sus pueblos indígenas. Por ejemplo, hay estas medidas que, como hemos discutido en otro foro hace poco, medidas que están básicamente diseñando con un público más bien urbano, más bien blanco en la mente, y eso es obviamente una gran problemática que tenemos. Y bueno, seguramente se van a mencionar muchos ejemplos en esta ronda, pero obviamente son tiempos muy complicados para los mismos pueblos indígenas. También en esta reunión que tuvimos hace 2 días con un representante del Perú que no se podía sumar por un caso agudo del COVID-19, y así que es una situación que nos afecta a todos, y en ese sentido nos muestra también claramente en todo el mundo este COVID-19, las falencias sociales de nuestros estados, pero en el caso de América Latina, la situación de los pueblos indígenas es especialmente una situación de vulnerabilidad, y también nos muestra muchos déficits en la comunicación intercultural dentro de nuestros estados nacionales. Así que con esas observaciones bastante generales, ya quiero llegar a terminar. Quiero presentarles nuestros expositores de esta tarde que están con nosotros. Primera tenemos la presencia de Griselda Galicia García. Ella es promotora cultural mixteca, originaria de Cosoltepec, de Oaxaca. Ella es directora de Derechos de los Pueblos Originarios en la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Estudió Sociología Rural, es miembro invitada del Seminario de Análisis de Asuntos Indígenas, integrante del Consejo del Programa de Participación Política Indígena, y fue directora general de Culturas Populares e Indígenas. Ella ha colaborado en el Congreso Estatal y Federal Mexicano, en instituciones del gobierno federal, estatal y municipal, y en áreas de desarrollo social, derechos de la mujer, cultura y pueblos indígenas. Después tenemos con nosotros en esta tarde Diego Iturralde Guerrero. Él es ecuatoriano, abogado y antropólogo. Se ha desempeñado, entre otros, en cargos de dirección en el Departamento de Antropología de la Universidad Católica del Ecuador, el Instituto Indigenista Interamericano, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Ha también ocupado cargos de director de planificación de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y de coordinador general técnico del Consejo para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades. Y last but not least, tenemos con nosotros desde Bolivia Miguel Ángel Vargas. Él estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, es diplomado en pueblos indígenas, derechos y planes, hizo su diplomado en pueblos indígenas, derechos y planes de vida, y su trabajo se vincula estrechamente a la temática indígena, con énfasis en las autonomías, participación política, consulta previa y pluralismo jurídico, así como la reflexión sobre la democracia intercultural y democracia comunitaria. Desde enero del 2020 es director ejecutivo del Centro de Estudios en Bolivia. Y bueno, aquí no se mencionó, obviamente, el cargo más importante que tuvo. Es obviamente es nuestro ex integrante de nuestro equipo PPI. Hasta diciembre del último año estuvo con nosotros en La Paz como técnico de programa PPI, así que esto
obviamente automáticamente lidera a cargos de dirección más altos en otras partes de Bolivia. Así que bienvenidos Miguel, bienvenidos Griselda y bienvenidos Diego. Muchas gracias. Con eso ya voy cerrando mis palabras de introducción. Quiero agradecer mucho a mi equipo del PPI que han organizado este primer diálogo PPI, especialmente a nuestra flamante técnica de programa María Fernando Rebollo, que ha tomado el lugar de Miguel, y también a Bernardo Ponce, nuestro coordinador del programa, que está ahora con nosotros. Ahora solo me queda de darles un breve aviso técnico a los participantes. Estamos en esta reunión Zoom y yo les pidiera que por favor mantengamos, para ahorrar un poco de ancho de banda, los micrófonos apagados. Las preguntas que ustedes pueden hacer a los panelistas, por favor, mandamos por el chat. En cualquier momento los pueden pasar a través del chat a Bernardo Ponce. Y después yo voy a llamar a los integrantes del público para que hagan sus preguntas. Y también al terminar el evento vamos a tratar de hacer una foto grupal cuando ustedes pueden encender, por favor, todas sus cámaras. Pero ahora, para los primeros más o menos 30 minutos, vamos a tratar justamente de entrar en un diálogo entre los tres participantes y después pasar a las preguntas abiertas. Así que directamente, básicamente me quiero acercar a nuestros integrantes del panel. La primera pregunta sería para Griselda Galicia. Griselda, hemos leído también en otros eventos, hemos observado muchos en otros eventos también la situación mexicana, que en muchos casos en la población mayoritaria se considera bastante complicada, pero también hemos escuchado algunos avances en cómo se maneja el tema del COVID a nivel local, a nivel regional. Así te quisiera poner la pregunta sobre el estado de la situación. ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto han avanzado las comunidades indígenas mexicanas en el diseño y también en la implementación de ciertos protocolos de prevención y protección ante el COVID-19? ¿Cómo lo ves esta situación en México? Micrófono, Griselda, por ¿El favor. micrófono? Ya, gracias, disculpa. Bueno, nada más solo quisiera mencionarte que del total de municipios del país, ¿no? Son 492 municipios en el país que en este momento tienen, municipios indígenas que representan o tienen casos de COVID, ¿no? Esto implica que es el 78.97% de los municipios que tienen más allá del 40% de población indígena que presentan en este caso por lo menos un caso de COVID registrado, de acuerdo a los datos que el propio INPI y Secretaría de Salud nos proporcionan. Algo importante que comentaba yo y que he estado observando en las visitas que hemos tenido con las comunidades es que la respuesta ha sido, realmente han sido las comunidades las que han ido marcando el ritmo o las que fueron marcando el ritmo a las instancias de salud del Estado y del Estado propiamente, ¿no? Un hecho que marcó una diferencia importante fue en la primera visita que hizo el presidente de la República el 21 de marzo a Guelatao. Y lo marco como muy especial porque fue el primer pronunciamiento que se hizo a nivel nacional por comunidades indígenas, que fueron el grupo de comunidades indígenas de la Sierra Norte del Estado, en la que expresaron su preocupación por el desarrollo de visitas del presidente a comunidades indígenas y exponían la situación que había en estas comunidades, en las que se explicitaban primero carecer de los servicios básicos de salud, carecer de comunicación, en fin, una serie de situaciones que los podrían poner en riesgo en caso de que se empezara a propagar con mayor intensidad la enfermedad. Eso estábamos hablando del 21 de marzo. Para esas fechas ya el gobierno, esto motivó un día antes, esta declaratoria la hicieron ellos el 19 de marzo. El 20 de marzo hubo una declaratoria, una alerta temprana que emitió la Defensoría de Derechos del Pueblo
de Oaxaca, en la que mencionaba ya una serie de situaciones que tendrían que seguirse para cuidar y establecer algunos protocolos para cuando se tratara con comunidades indígenas, ¿no? El presidente, después de estos pronunciamientos, hizo un señalamiento a decir que solamente asistieran los mínimos necesarios para eso, para esta celebración del 21 de marzo en la Sierra Juárez, el natalicio de Oaxaca, de Benito Juárez, y empezar a limitar el acceso. Pero creo que eso fue un hecho que marcó para que las comunidades empezaran a tomar decisiones propias y empezaran a ejercer pues su autonomía de alguna forma, aunque ya hubiera algunos lineamientos que se habían establecido, o más bien se establecieron a partir del 31 de marzo, que fue la que la Secretaría de Salud emitió una serie de lineamientos para autoridades municipales para salvaguardar el tema sanitario. Pero sí, efectivamente, las comunidades establecieron sus filtros, las comunidades en los recorridos que hemos estado haciendo, algunas comunidades, de verdad es muy grato ver la fortaleza y la disciplina de las comunidades, ¿no? Al momento de que tú accedas, de que no te permiten el acceso si no tienes un motivo o una causa por la cual estar, delimitar y hacer invitación en pleno respeto a los derechos humanos, porque emitieron oficios, comunicados, etcétera, a quienes somos de alguna comunidad y que si quisiéramos ir a esa comunidad, se nos limitara el acceso. O sea, nos hacían la invitación a no asistir porque podríamos llevar en todo caso el virus a la comunidad y podríamos exponer a la gente que está ahí radicando. Entonces, creo que ha sido un proceso de organización de las comunidades en esos términos muy definitivo para limitar el acceso. Si bien es cierto, es un porcentaje de municipios altos, digamos así, o de municipios con algún caso de COVID, no necesariamente implica quiero hacer esa aclaración, que no necesariamente implica que el paciente esté ahí, el infectado esté en el municipio, por la forma en que se determinan los casos. A la hora de hacer el registro, lo que hace Secretaría de Salud es que menciona identifica el municipio en el que expresa estar radicando, aunque esta persona en ese momento no esté en su municipio. Puede estar en otro municipio y eso no necesariamente nos lleva a determinar que ahí está, ¿no? En ese espacio. Pero bueno, creo que en términos generales, ¿no? Eso es lo que ha estado pasando y sí han hecho un trabajo importante en no permitir, sobre todo, creo que no permitir el acceso tampoco de comercialización de productos. Se limitó la venta de bebidas alcohólicas, se limitó que fuera gente a vender productos, que saliera gente a vender productos, y eso también ocasionó un problema porque muchos productores se quejaron justo porque no pudieron comercializar sus productos en tiempo, ¿no? Pero ese es como parte de las afectaciones que está habiendo por este tipo de medidas a la comercialización de productos de comunidades indígenas o de estas regiones o de estas zonas, ¿no? En términos generales podría dejarlo ahí por este momento. Super, gracias, Gisela. Obviamente es una temática complicada y también sabemos que desde los organismos internacionales hay varias recomendaciones cómo se debería tratar, cómo se deberían diseñar estos protocolos de prevención. Estimado Diego, sabiendo que tú tienes una larga trayectoria y tienes esta perspectiva internacional, me gustaría preguntarte justamente cómo evalúas y cómo ves estas principales recomendaciones de los organismos internacionales entendidos en esta materia. ¿Han sido bien recibidos? ¿Cómo evaluarías este impacto de estas recomendaciones? Gracias, buenas tardes con todos. Un gusto estar participando. Quisiera poner un primer punto para contestar esto y cualquier eventual pregunta que surgiera, y es el carácter que tiene la circulación de la información en esta situación de la pandemia. Aquí circula mucha información de muchos orígenes, de muchos lados. Hay discursos oficiales, hay discursos no oficiales, hay discursos oficiosos, hay chismes, hay fake news,
todo. Si hay algo que caracteriza este momento es esa cantidad de información circulando y no siempre bien circulando. De tal manera que cualquier comentario tiene la falta de certeza de la información. La otra cosa es que ha ido cambiando en 100 y pico de días. Esto va cambiando en intensidad, en problemática. En los países concretamente también va cambiando la geografía, se va ampliando en unos países de lo urbano a lo rural, en otras partes lo rural queda muy aislado, etc. Esto quiero ponerlo como una característica importante para pensar cualquier opinión. Y en ese sentido, por lo menos en el caso de Ecuador, los mensajes desde los organismos internacionales, particularmente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, algunas cosas de agencias de Naciones Unidas, diferentes agencias, la Organización de Mujeres de Naciones Unidas, mujeres, los relatores sobre migrantes, las redactoras sobre pueblos indígenas. Son mensajes bastante bien recibidos por los diferentes sectores, por el sector gubernamental, por el sector académico, por el sector de los dirigentes y los comunicadores indígenas en general, en contraste con otros mensajes que no están siendo necesariamente bien recibidos. Los mensajes que vienen de las agencias gubernamentales hay muchas dudas. Hasta ahora, después de 100 días, hay desconfianza en las cifras, desconfianza de los mensajes del otro lado, desde la sociedad civil o desde los actores políticos contrarios al gobierno, también generan dudas si están manejando información adecuada o están exagerando. Entonces diría primero que los mensajes están siendo bien recibidos, los que vienen desde los organismos internacionales. En cuanto al contenido mismo de los mensajes, creo que los mensajes de las agencias internacionales, sobre todo de la OMS, son muy claros, son muy directos, son muy sencillos. Lávese las manos, use mascarilla, quédese en la casa, no estén en aglomeraciones, no va más lejos de eso. No hay mensajes especulativos de que si usted pierde el olfato, de que si siente el gusto a la derecha o el gusto a la izquierda, si es bueno el cloro o no es bueno el cloro, si tómense el limón o no tómense el limón. Creo que esa es una característica muy ventajosa del mensaje que nos viene desde el internacional. Tiene 4 o 5 indicaciones muy certeras y tiene pocas, tiene muchas alarmas, pero tiene pocas especulaciones. No está especulando sobre las cifras, sobre los culpables, poniendo en duda si son los chinos los que dicen la verdad o los norteamericanos los que dicen la verdad, que es lo que está pasando en el resto de la comunicación y que me parece que eso ha generado en estos días una situación de incertidumbre que a su vez termina por afectar la conducta. Entonces, la gente que deberíamos de estar en las casas, a veces no creemos en el mensaje y acabamos saliendo a la calle y nos infectamos. La gente que no debería participar en el mercado, en fin, hay una dificultad de circulación de la información. He dejado para el último mencionar en internacional hay un rol que está jugando particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos de los relatores, tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas, que están levantando alarmas, que están recogiendo quejas, mandándolas a los estados. La Comisión Interamericana ha llamado la atención del gobierno de Ecuador
una solicitud del pueblo guaraní, que no están atendidos, de que tienen personas infectadas y no llegan. Ha reproducido quejas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas. A mi gusto personal, son un poquito apresuradas. La Comisión, o la Corte, los relatores deberían trabajar con menos apuro y más certezas antes de hacer públicos los asuntos que ponen a las personas, a los gobiernos y a los pueblos en apuros, porque se habla desde un nivel importante, digamos, de autoridad internacional. Hasta ahí llego yo. Súper. Muchísimas gracias, Diego. Vemos que también el mundo digital no está sin falencias. Tenemos siempre un poco, el señal no siempre está tan perfecto, pero ojalá que vamos a tener una buena conexión ahora en adelante. Muchas gracias. Y ahora una pregunta para Miguel en Bolivia. Miguel, ¿cómo estimas tú la situación? ¿Cómo evalúas hasta el momento la situación, el impacto de la crisis sanitaria, especialmente en el ámbito económico y social de las comunidades indígenas? Sabemos que SEGIS está muy de cerca en la observación, especialmente de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, así que nos interesaría un poco tu visión de esta situación. Bueno, muchas gracias, Georg. Gracias. Invitación. A ver, inicialmente creo que es importante ver la situación en la que están los territorios indígenas. En este momento son 7 casos confirmados dentro de 8 territorios indígenas en el país. Quizás ese dato no dice mucho, pero una de las características que tiene en este momento la gestión de la pandemia a nivel nacional es el subregistro, ¿no?, de los datos. Y esto a consecuencia de que la ficha epidemiológica nacional no ha considerado la variable étnica, ¿no? Entonces no se cuentan con datos desde las instancias de Estado sobre el número de mujeres y hombres autoidentificados como indígenas. Esta información nosotros desde el Observatorio de Derechos Indígenas que promueve el SEGIS lo hemos recogido a través de una red de líderes indígenas, médicos del sistema de salud indígena, y ahí vemos una falencia, ¿no? En el momento de los 58 territorios indígenas reconocidos por el Estado, 52 de estos territorios se encuentran amenazados porque están muy cercanos a municipios, a capitales de municipios que tienen un índice alto o medio, ¿no?, de contagio. Ahora, esto llama la atención y preocupa. Creo que la pandemia ha permitido, en general, en la región, no solamente en el país, ha denotado la situación de discriminación estructural sobre la cual atraviesan, viven, ¿no?, los pueblos indígenas. Esto se ve en el tema del acceso a la salud principalmente y ya aterrizando en la pregunta, yo creo que tiene que ver con el tema del impacto en los sistemas económicos de las comunidades, los pueblos indígenas. Con la llegada de la pandemia, ni bien se conoce esto, gran parte de los territorios indígenas, al igual que comentaba Griselda, asumen como una medida la del autoaislamiento. Y esto implica restringir la posibilidad de sacar la producción familiar y comunitaria hacia las comunidades, hacia las capitales de municipios. Esto ha generado realmente una situación conflictiva y ha hecho que en gran medida las organizaciones a nivel territorial y comunal soliciten a las instancias de gobierno municipal, departamental y nacional apoyo en la inyección de recursos económicos y también apoyo en la gestión de la alimentación, garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades. Esto lamentablemente no ha ocurrido, ¿no? En el país, las medidas, las políticas sociales emitidas desde el nivel central del Estado se han abocado principalmente a responder de manera coyuntural las demandas del sector urbano, ¿no?,
obviando de alguna manera la demanda del sector rural, principalmente indígena. Es así, por ejemplo, que en las medidas de reactivación económica se ha priorizado, se está priorizando en este momento la reactivación de la gran industria alimenticia, agropecuaria, y se ha dejado de lado, se ha obviado el apoyo a las iniciativas locales y familiares, ¿no? Entonces, esta es una situación compleja. Creemos que es importante mirar esta realidad. El desarrollo de la pandemia ha mostrado que la respuesta para garantizar la seguridad alimentaria, no solamente de las comunidades, sino también de los municipios que se encuentran cercanos a territorios indígenas, una de las garantías para mantener la seguridad alimentaria y el abastecimiento de alimentos es nomás la producción comunitaria y familiar, ¿no? Que está presente en comunidades campesinas o comunidades indígenas. Este apoyo, esta promoción no está presente en las políticas públicas en este momento de la gestión de la pandemia y evidentemente representan un impacto importante a los sistemas económicos de los territorios y las comunidades. Creo que con eso, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Ahora, otra vez me quisiera dirigir a Griselda sobre la situación mexicana. Sabemos que, digamos, hemos observado los aciertos del presidente AMLO últimamente. Digamos, hemos escuchado que él considera que los pueblos indígenas son menos impactados por el virus, y algunas acertaciones, digamos, que al observador frío y científico parecen bastante extraños, pero ¿cómo ves esta situación, digamos, en México, pero a lo mejor también comparándolo con los vecinos? Vemos que en buena parte de los países hay un compromiso bastante débil, o a lo mejor, como en este caso, un compromiso más bien verbal con la situación particular de los pueblos indígenas. Así que, ¿qué estrategias de incidencia política podrían ser más recomendables en este marco? ¿Qué estrategias verías tú como una buena respuesta ante esta situación? Bueno, antes que bueno, como para introducir, nada más destacar la información en relación a cómo han venido afectándose los pueblos indígenas de América Latina, ¿no? A fines de mayo, de acuerdo a los datos, pues se hablaba de que había 148 pueblos indígenas de 10 países con ya infectados, ¿no? Ya con la presencia del virus. Después de eso, a los 15 días ya se hablaba de 214 pueblos indígenas que tenían ya presencia del virus. Entonces eso iba hablando poco a poco. Si pudiéramos hacer una visión de cómo fueron avanzando en comunidades indígenas, pues sí se va viendo cómo va avanzando rápidamente, digamos, tomando presencia en comunidades, a pesar de que efectivamente podríamos decir que muchas de las comunidades, sobre todo por su aislamiento geográfico en esas regiones, sí ha habido una cierta limitancia del virus, ¿no? Pero por el otro lado, eso mismo también va a perjudicar a la hora de la atención a la salud, e incluso de estos procesos ya de comercialización o de integración económica, digámoslo así, ¿no? Otro tema que sí es importante pues señalar nada más es que el tema de la población, hace un rato comentaba el compañero Miguel sobre el tema de la regionalización o de la comercialización a raíz por departamentos o por regiones, no sé. Yo quisiera comentar en el caso de México concretamente el tema de lo que ha estado pasando, de lo que puede pasar. A partir de la ley, se me fue, pero bueno, se establecieron los sistemas producto en las regiones, en los diferentes estados, con el objetivo de poder establecer cadenas de producción, ¿no? Y poder ir comercializando, consolidando procesos de comercialización de determinado producto, en la que se veía desde la parte de producción hasta la parte de comercialización y transformación de los productos, ¿no? Creo que esa es una salida para las comunidades en este momento, fortalecer esos sistemas, pero evitando mucho, sí, el tema clientelar, porque creo que ese fue un buen ejercicio que se hizo,
¿Por qué? Porque sí fueron como haciendo esos eslabones de producción entre el que producía, entre el que comercializaba, entre el que transformaba, etcétera, y eso sí logró consolidar algunas cadenas, como el caso del jitomate, del aguacate, en fin, en el caso de Oaxaca, el tema del maguey, o el de la pitaya, que es en el que participa mi comunidad concretamente, pero sí se fueron descuidando esos procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque se fueron clientelizando, se fueron estableciendo dominios, digámoslo, en esos procesos, pero que creo que puede ser una buena salida. Y lo digo porque hay comunidades de verdad que en este momento de las que pues, he logrado visitar, hay una garantía en cuanto al sostenimiento por un determinado periodo, digámoslo, con el consumo, porque están produciendo para el autoconsumo, efectivamente, pero sí, al final sí va a haber para comprar otro tipo de bienes o insumos que requieren, pues sí va a estar complicado porque no están pudiendo comercializar sus productos. Estamos hablando de la papaya, del limón, del coco, de todos estos productos que se están produciendo en las regiones del mango y que en este año ya tuvieron mermas importantes porque no pudieron sacar sus productos. Y no hablemos así del tema de las artesanías, que si bien en el tema agrícola hay cadenas un tanto más establecidas, el tema de las artesanías no, porque salvo las instancias gubernamentales que las promueven, al final de cuentas no hay como una cadena establecida, sobre todo las comunidades no han logrado superar el asunto de la comercialización del producto artesanal como tal, y creo que eso va a ir generando algunas complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué establecer? Para mí no hay otra más que fortalecer esos procesos, promover la consolidación de clústeres en este mismo sistema que se estuvo manejando, fortalecer los sistemas productos y no debilitarlos, porque lo que se empezó a hacer fue debilitar estos sistemas que ya tenían un muy buen avance y por política decidir que no era esa la vía o simplemente limitar recursos, ¿no? Y creo que tendríamos que estar trabajando más en los procesos de regionalización, de consolidación de producción regional, de empezar a trabajar en esos espacios micro, ¿no? Porque de otra forma veo muy complicado cómo lograr que las comunidades no se vean afectadas en esos términos, pues, ¿no? Entonces, para mí no hay otra más que trabajar por el fortalecimiento de la organización comunitaria y regional, ¿no? La comunitaria creo que tiene un muy buen sustento, pero poco a poco también es cierto, esto nos está abriendo la posibilidad en otros campos. El próximo año en México hay elecciones, pues, ¿no? Entonces creo que quiero utilizar la frase del presidente, ¿no? Cayendo como anillo al dedo, porque al final de cuentas se va a obligar a que las comunidades subamos un nivel de organización más fuerte a nivel regional, ¿no? Microregional y regional, y creo que en esos términos representa una oportunidad importante, interesante, que como pueblos no deberíamos de dejar pasar, porque sí nos puede permitir llegar a establecer mecanismos de organización y colaboración, no solamente en el ámbito de la atención de la salida de productos sino también consolidar procesos organizativos comunitarios, ¿no? En ese sentido, pues, ¿no? Para resolver toda una serie de problemas que tienen que ver con la salud, con la educación, con lo que hoy en día esto nos puso en descubierto con la vulnerabilidad que tenemos en esos temas como pueblos indígenas, ¿no? Pues hasta ahí llegaría. Yeah. Muchísimas gracias, Griselda. Esto yo lo veo como un fuerte apoyo para la causa del federalismo y para también la organización regional, la subsidiariedad, el principio de la subsidiariedad. Así que esto siempre está bienvenido cuando estás con la casa, así que fantástico, me parece muy bien. Pero también quisiera, digamos, mirar un poco otra vez el panorama regional con una pregunta para Diego Iturralde. Diego, aparentemente hay una coincidencia en el tipo de medidas que se están tomando en varios países, desde los pueblos indígenas, como el autoconfinamiento, la práctica de designar personas de contacto
¿Compartes tú esta observación y cómo lo interpretarías en el ámbito, en el panorama latinoamericano? Se me costó un poquito la segunda parte de tu pregunta. Yeah. Parece que aparentemente hay una coincidencia en el tipo de medidas que se están tomando en varios países desde los pueblos indígenas, como por ejemplo el autoconfinamiento, la práctica de designar personas de contacto que salen de las comunidades para los asuntos necesarios, o también hasta el uso de la medicina tradicional. Y nos interesaría, o me interesaría, cómo evalúas tú esta aparente coincidencia en muchos países de la región, desde México hasta Tierra del Fuego, y cuál sería tu interpretación de estas semejanzas en el trato, cómo enfrentan los pueblos indígenas esta situación. Bien, ahora sí, la entiendo completo. Creo que podemos pensar empecemos por el autoconfinamiento. Ciertamente en Ecuador, muy pronto apenas empezó el problema y hubo un poco de información. El gobierno empezó a hablar de medidas de confinamiento, de cuarentena. La mayor parte de los pueblos y nacionalidades indígenas decidieron autoconfinarse. Tomaron medidas concretas con pequeñas variaciones según regiones, como aquellas que nos mencionó Griselda. ¿Sí? Cerrarse en las comunidades, no salir, no dejar entrar los caños, pedir a los mismos paisanos que estaban viviendo en las ciudades, trabajando fuera, que no vengan, o que si vienen se atengan a una especie de cuarentena previa antes de entrar en la comunidad. Esto me parece que fue, en el caso de Ecuador, bastante generalizado, con diferencias que para cualquier otro país como Bolivia, Perú, Colombia, hay que tener presente, que es, una es la condición de comunidades indígenas en las tierras altas, las carreteras, en medio entre ciudad y ciudad, con centros parroquiales intermedios, ¿no? Como en el Alto Bolivia, o en los Andes peruanos, en fin, incluso en la zona de la Sierra Colombiana. Y otra es la condición de aquellos pueblos que están viviendo en una condición más selvática, de lo que llamamos de tierras bajas y húmedas, más típico de Sudamérica, un poquito comparable en México con lo que pasa en Chiapas, digamos, bueno, la selva Cusco, por ahí, y en Centroamérica, sobre todo en los pueblos que están en la vertiente del Caribe, tanto del Caribe guatemalteco como del Caribe Honduras, del Caribe Agua, del Caribe Costa Rica, que están relativamente más apartados. Entonces, ahí el confinamiento tiene como dos sentidos, ¿no? La una es el confinamiento de comunidades que están muy en contacto y desde hace siglos con el resto del país, y en las zonas tropicales es un confinamiento de comunidades que están aisladas. Me parece que ha sido una tendencia más o menos generalizada. Que si queremos descremar un poco la imaginación, podemos que atrás de esto está presente este sentimiento, este sentido de autonomía, el sentido de encerrarse en uno mismo, de poner una distancia respecto de un estado del cual no saben si es confiable, si no es confiable, y decir, a ver, nosotros empezamos a resolver nuestros problemas de nuestra manera. Me parece que esto es quizá lo que hay, puedo imaginarme, entre mapuches, entre aymaras, entre quichuas de Potosí, o cualquiera de estas, puedo ver. En los casos de las tierras bajas, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, no quiero ir más lejos, en los casos de tierras bajas se han manifestado y lo he podido ver un poco, percibido acá,
el temor, un temor sobreañadido a la presencia de los trabajadores de las minas, de los trabajadores de las petroleras, de la gente que anda en los campos de soya, en los negocios de la madera. Es decir, ahí se vio pronto que no es solo un aislamiento un poco automático, digamos, de enterarse en general, de desgracia en general, sino una conciencia de un peligro, de una amenaza activa muy, muy fuerte. Es básicamente lo que ha estado hablando COICA, por ejemplo, para las organizaciones indígenas de la Amazonía. Hemos estado hablando mucho del problema, el aislamiento, la falta de atención y la amenaza permanente de estos factores exógenos muy poderosos, ¿no? Las empresas, etc. Esto me parece que está claro. Una segunda combinación que también aparece es esta apelación a, a los médicos tradicionales, a la medicina tradicional. Este enunciado de decir, miren, sí es muy complicado, no hay vacunas, no hay medicinas, tenemos que seguir unas pocas indicaciones como el aseo con jabón y el uso de mascarillas, pero sí tenemos mecanismos propios que pueden ayudar, como nos han ayudado toda la vida, a mejorar, a mejorar la resistencia de nuestros cuerpos. No creo que nadie haya encontrado la medicina para combatir el coronavirus, claro, pero todos han dicho, hay una serie de cosas, que el eucalipto, que esto, que la proteína o la cinchona, ¿no? Propiamente la cinchona, etcétera, siempre nos han ayudado a los problemas respiratorios, a los problemas de las epidemias, etcétera, de modo que vamos a recurrir a eso. Una cosa interesante en el caso de Ecuador, no he podido sentirlo en los otros países, es que el Ministerio de Salud empieza a confiar en esa solución. Empieza a decir, oigan, tenemos que confiar un poco, combinar lo que podamos hacer con lo que puedan hacer los sabedores, los curadores, los yachas de los propios pueblos. No podemos tratar de evitar eso, porque en general ni sabemos con qué se cura el coronavirus, ni tenemos los recursos suficientes. Entonces, ¿por qué impedir que la sabiduría propia tradicional de los pueblos pueda contribuir, pero a la larga por lo menos va a prevenir aún más? A esto hay que añadirle algo que he escuchado acá más del pueblo afroecuatoriano, que en el caso de Ecuador tiene progresivamente un tratamiento jurídico y político semejante al de los pueblos indígenas. Que dice, miren, el pueblo afroecuatoriano, afrodescendiente, en Ecuador y en Colombia y en el Chocó y en Panamá, es un pueblo fragilizado en su salud desde hace siglos. De modo que somos una población endémica de paludismo, de dengue, de chikungunya, y entonces nos viene este nuevo que se suma a la problemática. Entonces le damos el mismo tratamiento desde el punto de vista de formas curativas tradicionales. Aumentamos las formas curativas porque no tenemos una curación para el COVID, ni una curación para el dengue, pero tenemos unas formas de atención, ¿no? Un poco mágicas, un poco rituales, que combinan las terapias de nuestros propios jardines, ¿no? De nuestros cultivos, que son buenos para esto, son buenos para el buen vivir y también son buenos para el buen morir. Esas son las que tenemos que poner, porque no tenemos más que... No tengo una idea muy clara de designar personas que salgan, digamos, ¿no? No veo. Puede ser que existan lo que puedo señalar es que a los dirigentes de las comunidades les ha tocado hacer más que nunca un papel de puente entre sus comunidades y el afuera de sus comunidades.
Y ahí se ha engarzado algo, George, es muy importante señalar. Si hay algún protocolo, algún componente del protocolo que han puesto los indígenas, y esto lo siento en muchos lados, y Gisela me parece que lo hizo, no, es que las comunidades tienen un gobierno que está muy activo y muy movilizado por la emergencia, y que le piden al Estado que hable en la emergencia con estas autoridades, y que no hagan un pretexto para intervenir en las comunidades pasándose por encima de sus autoridades, sino que se logre una buena articulación entre las autoridades al nivel distrital, al nivel municipal, cuando hay municipios pequeños, al nivel cantonal, me parece, ¿no? En Bolivia, y los dirigentes de las comunidades. Con eso se discutan las medidas, con eso Yeah. circulan medicinas, circulan alimentos, circulan médicos que presten servicios, se decida con las autoridades. Y esto puede ser muy importante para después de la pandemia, ¿no? Nada más, George. Gracias, Diego. Ok, nos hemos excedido un poco en el tiempo, pero no obstante, quiero posibilitar a Miguel a mirar a la famosa bola de cristal desde Santa Cruz, o en este caso desde La Paz. Me interesaría, digamos, saber tu opinión, cómo ves las perspectivas futuras, cuán sostenibles son estas medidas de los protocolos de seguridad a largo plazo de los pueblos indígenas, y cómo ves la aplicación de estos protocolos podrá en efecto lograr una acción sostenida para evitar que las pueblos indígenas sean castigadas de manera mayor, o cuál es tu estimación más o menos? Bueno, yo creo que la necesidad de contar con protocolos, en el caso de Bolivia, se ha dado en realidad una vez que se ha tenido la información fidedigna de los casos, ¿no? En comunidades. Y una de las características, comparto con Diego lo que manifestaba, tiene que ver con el tema de la información, ¿no? Y la llegada de la información hacia las comunidades. Hasta hace muy poco, y creo que esto ha sido no sé si es una cuestión general en la región, había bastante desinformación sobre lo que era la pandemia, ¿no? Los efectos, cuáles eran, digamos, los impactos que podía generar en la salud, se hablaba mucho de esto. Y claro, los gobiernos en general, por lo menos el de Bolivia, no consideró las recomendaciones, por ejemplo, que realizó la OPS, la OMS, la misma Comisión Americana en la resolución que sacó a principios de abril, señalando que es necesario prestar información sobre la pandemia, no solamente para prevenir, sino ya para gestionar esto en los idiomas maternos, ¿no? Creo que esa limitación ha hecho que las comunidades no asuman la real magnitud de de lo que se estaban, o hacia lo que se estaban enfrentando, ¿no? Entonces, luego de que existe esta presencia ya de contagios comunitarios, en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, hubo el caso que creo que se ha mostrado, ha sido muy elocuente esto, de un territorio que tuvieron que, por acceder a uno de los bonos, hubo una concentración de personas, y esto reventó el contagio en un número de una semana de por lo menos 27 personas contagiadas, no más de 15 días, y un índice de fallecidos de 14, ¿no? En un territorio que no es muy habitado, ¿no? Entonces, eso ha hecho que los compañeros asuman recién la necesidad real de, digamos, ordenar las medidas de prevención y de gestión a partir de protocolos o de, digamos, normas de comportamiento que no están escritas, pero que sí son normas de conducta ya establecidas en el marco del sistema de autoridades, que creo que es una de las cuestiones también que es muy importante resaltar, que en la gestión de la pandemia sí se ha reactivado, ¿no? Creo que una de las
de los elementos en términos de mirar hacia adelante, creo que la pandemia ha servido para nuevamente mirar al sistema de autoridades, ¿no? A nivel comunal y territorial, como gestores del territorio. Y creo que en términos de, si miramos las perspectivas futuras, creo que es muy importante revalorizar y considerar esto. Yo creo que en términos de fortalecimiento de las capacidades autónomas de los territorios, la pandemia va a dejar elementos muy importantes para reiterar nuevamente esto, ¿no? La gestión del territorio, no solamente en términos de salud, ¿no? Se ha visto evidentemente que hay una deficiencia estructural en el tema de salud a nivel de las comunidades, pero esto de alguna manera se está tratando de superar a partir de la posibilidad de establecer un diálogo intercultural, ¿no? Entre el sistema de salud tradicional, la medicina tradicional, y esta medicina, digamos, occidental, ¿no? Esta medicina más de Occidente, que está entrando en diálogo, ¿no? Es interesante ver que como muchos territorios, al igual que señalaba Diego, muchos territorios en esta especie de vademecum que han creado para gestionar la pandemia, incluyen esta mezcla, ¿no? De la medicina occidental con la medicina tradicional y incluyen dentro de estas prácticas en términos, digamos, de protocolos, este diálogo entre los médicos y los médicos tradicionales, los médicos de la comunidad. Creo que ese es un elemento muy importante que nos permite pensar en la construcción de sociedades interculturales, ¿no? El otro elemento que creo que es importante resaltar tiene que ver con la posibilidad de fortalecer a las comunidades en sus capacidades productivas, ¿no? Creo que la pandemia en general en la región nos está llevando a mirar al campo, a las comunidades como el medio de generación de alimentos, ¿no? Alimentos sanos, diversificados, ¿no? Y creo que la gestión de la pandemia refleja muy bien esta posibilidad. Creo que se ha mostrado, por lo menos en el país, se ha mostrado que eh, ante las restricciones, digamos, de acceder a alimentos, el campo ha seguido trabajando y ha seguido entregando los alimentos, nos ha permitido tener comida en nuestra mesa. Entonces, creo que mirar ese espacio, el espacio territorial a nivel comunitario, campo, indígena, creo que va a ser muy importante para hacia adelante. Y finalmente, ya en términos, digamos, de una preocupación, lo mencionaba también Diego, creo que debemos mirar con bastante atención la situación de los territorios indígenas, donde existe gran potencial de recursos naturales, como el medio para salir de la crisis económica en la que estamos producto de la pandemia, ¿no? Creo que mirando a futuro se deben poner en alto las salvaguardas hacia los territorios indígenas, hacia las comunidades y las organizaciones. En el país, por lo menos en Bolivia, en el tiempo en el que ha durado, en el tiempo de la cuarentena dura, rígida, los focos de calor, los incendios, ¿no? En territorios indígenas se han incrementado, ¿no? Y eso nos tiene que llamar la atención. Bolivia el año pasado, entre julio y octubre, sufrió una de las tragedias ambientales más fuertes de la historia. Se quemaron como 5 millones de hectáreas del territorio nacional. Y en la pandemia, y en el espacio de la cuarentena, esto no ha reducido, sino más bien se ha incrementado en algunos territorios indígenas y en algunas áreas protegidas. Lo mismo que ha ocurrido con las actividades mineras o actividades hidrocarburíferas, que por lo menos en 2 territorios indígenas en la región del Chaco han generado situaciones de serio riesgo, ¿no? Por contagios y demás. Entonces yo creo que a futuro es importante discutir las formas en las que se va a tener que salir de esta crisis económica, que es una crisis estructural además, sin afectar derechos territoriales, ¿no? Sin afectar los medios de vida de las comunidades indígenas, porque de lo contrario estaríamos poniéndoles a los pueblos indígenas en una situación de mayor vulnerabilidad, ya después de en la que están quedando con la presencia de la pandemia, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Entonces, estamos antes de una perspectiva
bastante mixta, con algunas perspectivas, digamos, que nos podrían optimista, otras perspectivas que son bastante nefastas. Con esto ya cerramos la primera parte de la discusión y entramos ya a las preguntas del público. Ya tenemos varias preguntas que nos han llegado. No obstante, ya también les invito a mandar preguntas a la cuenta CASPPI, a Bernardo Ponce, y vamos seleccionando si hay muchas preguntas y después dejamos que las mismas personas ponen sus preguntas. Tenemos una primera pregunta de Josué Ospina, de Panamá, pero no sabemos a quién sea direccionada. Pero adelante, Josué, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas. A Miguel. Miguel, ¿han escuchado de algún tipo de protocolo sobre la reestructuración económica para los pueblos indígenas, más allá del tema de las transferencias económicas? La pregunta te la enfoco en base a que efectivamente los territorios indígenas van a ver la mayoría de recursos que van a querer el sistema económico utilizar para la recuperación económica, y eso va a impactar muy fuertemente la realidad de los pueblos indígenas ya afectada, como tú lo dijiste. Por lo tanto, ¿has escuchado o alguien ha escuchado de algún tipo de protocolo que se esté trabajando sobre el tema? Sé que en Perú están hablando de modificación de protocolos de la consulta previa. Y quisiera agregar a la pregunta lo siguiente, una segunda pregunta. ¿Conocen de algún tipo de coordinación que se haya hecho en materia de salud en los territorios indígenas para el tema de qué pasa cuando trasladan a personas por su gravedad fuera del territorio? ¿Qué pasa con esa persona cuando sale del territorio? ¿Qué protocolo hay con la familia, si es que existe alguno, a nivel del Estado o a nivel de las autoridades tradicionales? Esa segunda pregunta se la dejo a Griselda. Lo dejo por ahí. Griselda, ¿quieres empezar tú? Bueno, en relación a eso y las experiencias que se han tenido aquí en México, una, cuando se ha detectado un caso en la comunidad, creo que sí es fundamental lo que se mencionaba al inicio, o sea, el tener información clara, oportuna y en el momento, pues permitió tomar decisiones adecuadas o no, que iban desde el asunto, desde aislar a la familia, ¿no? Y no o sea, y no permitir el contacto de los integrantes de la familia en la comunidad. Pero en el caso de Chiapas hubo situaciones muy delicadas y muy graves, ¿no? Sucedió el caso de un joven que venía de Monterrey, ¿no? Vino a visitar a sus papás motivado por esta situación y resulta que él venía ya con el COVID. Entonces vino y infectó a toda la familia, de hecho. Entonces ahí hubo un problema delicado, ¿no? Y que sí aislaron, definitivamente la comunidad aisló a la familia y por ahí se dio un problema fuerte. Pero en otra de la misma situación, en Chiapas, pues la persona que llegó, que también llegó de fuera, me parece, llega y resulta que da positivo, se suicida. Se suicida porque no supo el nivel ni qué, o sea, no quería cargar con la responsabilidad de poder contagiar a su familia, ¿no? Entonces, y a la comunidad en su conjunto. Entonces, creo que el no tener información precisa y adecuada y oportuna, ¿no? Pues lleva a tomar este tipo de decisiones. La gran mayoría de las comunidades lo que hizo fue aislar a la población y yo insistiría a la familia, ¿no? Y normalmente cuando se han dado situaciones, se han dado fuera de la comunidad o de la localidad, ¿no? O sea, el paciente se detecta antes y por una razón bien sencilla, o sea, no la pueden detectar en la propia comunidad porque no hay los medios o las formas de hacerlo. Entonces, igual, y habrá gente que esté muriendo en la comunidad y que no se sepa precisamente si fue por COVID o no, pero cuando los casos que se han detectado, y vuelvo a insistir en la forma en que se registran los casos en el que se va a la base de casos de registro de COVID a nivel nacional, se da por comunidad de residencia, aunque en ese momento esa persona no esté residiendo en esa localidad, ¿no? Puede ser que yo me enferme de COVID, me esté atendiendo en la ciudad de Oaxaca y yo diga que mi lugar de residencia es mi pueblo, Cozoltepec, puedo poner ese ejemplo, ¿no?
van a detectar, en la base va a aparecer que es de Cosoltepec y tiene un caso, pero no estoy en Cosoltepec, estoy en otra localidad. Esa es una deficiencia en el registro de casos, ¿no? Porque pues, que se registra así, ¿no? Por alguna razón lo registran así. Entonces, eso sí está generando como un cierto problema porque aparentemente puede haber un caso en una comunidad, pero ese caso no se esté atendiendo en esa comunidad ni fue detectado en esa comunidad. Porque, insisto, no hay los medios para atenderlo en la comunidad. Normalmente se detectan cuando son atendidos fuera de la localidad de origen, ¿no? Entonces sí, hay una definición clara de que sí es COVID porque le aplicaron la prueba, etcétera, pero no fue en la comunidad. Entonces, esos son los problemas todavía de información que se tienen y de sistematización de información que ha generado muchas complicaciones para tomar decisiones. Pero sí resaltar por lo menos esos puntos y normalmente en las comunidades cuando se detecta un caso es el aislamiento de la familia, ¿no? Eso ya lo tienen como muy claro. O sea, hay un caso, se aísla a la familia y dentro de la familia se aísla a la persona que está infectada, ¿no? Para poderle darle un seguimiento y un tratamiento. El temor muchas veces de que lleguen al hospital y de que no sean atendidos adecuadamente o de que definitivamente no los vuelven a ver, ¿no? Eso es algo que pesa mucho ya a la hora de decir, lo voy a dejar al hospital y ya no lo voy a volver a ver hasta que salga vivo, muerto, ¿no? Entonces, eso es una situación, esa información sí ha puesto como a lo mejor, no sé si ha limitado o no, pero sí es una situación que anímicamente y psicológicamente es muy fuerte para quienes estamos acostumbrados, obviamente, a la convivencia comunitaria mucho más amplia, ¿no? Nada más. No sé si, José, con eso respondo, pero es lo que se ha vivido aquí en la comunidad, ¿no? Gracias. También Vale, hizo Griselda. una parte de la pregunta Miguel, si no me equivoco, así que adelante con eso y después ya vamos a admitir a 3 preguntas a la vez para ahorrar un poco de tiempo y por favor les pedimos que responden puntuales porque ya nos hemos sobregirado un poquito. Gracias. Bueno, muchas gracias, Josué. Un saludo. Muy bueno verte. Bueno, la semana pasada el gobierno nacional dio a conocer un plan multisectorial de apoyo y atención a pueblos indígenas. Este plan tiene una característica más de tipo asistencial, ¿no? Si bien entre uno de sus componentes está enunciada la reactivación de las comunidades, esta reactivación, digamos, tiene que ver más con la entrega de semillas y algunos insumos, pero no atiende, digamos, de manera estructural la demanda de las comunidades, que tiene que ver no solamente con la posibilidad, digamos, de acceder a semillas, sino con otros insumos que puedan dinamizar la economía y el aparato productivo al interior de las comunidades, ¿no? Creo que este es un punto complejo y es necesario, digamos, analizarlo con mayor profundidad. En países como Bolivia y Ecuador, que han asumido como característica ser estados plurinacionales y que tienen al sujeto indígena como sujeto, digamos, en primer orden dentro de la estructura del Estado, no solamente en términos de reconocimiento de derechos, sino también dentro de la estructura político y administrativa. Esto denota que la política de gestión de la pandemia y la reactivación económica es una política que parte desde una perspectiva monocultural, ¿no? No se está considerando que el país es un país autonómico, tiene una estructura autonómica en la que existen ya, además de los municipios que tienen algunos con bastante cantidad de personas autoidentificadas como indígenas, también existen ya desde el 2017 3 autonomías indígenas que tienen atribuciones y competencias en el marco de todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico local.
Esto no se ha visto, no existe una gestión que refleje o que mire hacia las comunidades indígenas, y creo que ese es uno de los desafíos, ¿no? que se tiene que considerar hacia adelante, mirar la realidad indígena, la realidad plural, la realidad del campo para tomar estas medidas de reestructuración, de fortalecimiento a la economía. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Ahora tenemos lo hagan después, una después de la otra, y básicamente los que no están direccionados explícitamente a uno de los exponentes, los vamos distribuyendo de manera libre. Así que tenemos una pregunta de Francisca Vargas, después una pregunta de Noemi, confesor, y después una pregunta de Oscar Orlando. Adelante, por favor, Francisca primero. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Es un poco débil el sonido, así que si lo podrías... Bueno, voy a hablar un poquito más fuerte. Hola, Miguel, la pregunta es para ti. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Dale. ¿Qué pasa en los campos de los pueblos originarios que, teniendo todo a favor en tierras, en semillas nativas, se está hablando de escasez alimentaria? ¿Cómo no se prevé esto antes bajo las técnicas ancestrales para que cada comunidad tenga la posibilidad de hacer trueques durante todo este tiempo y no estemos hablando ahora de escasez alimentaria en los pueblos originarios de Bolivia y de cuantos otros que he escuchado en este último tiempo en las diferentes charlas que he estado? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó al momento que llegó la industrialización? ¿Fue ese el problema, que se vendió todo y no ocuparon bien sus tierras teniendo semillas nativas para poder alimentarse en total regularidad? Esa es la pregunta. Gracias, Miguel. Bueno, la segunda pregunta sería de Noemi, confesor. Hola, hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Sí me oigo bien? Sí. Perfecto. Pues mi pregunta sería para Griselda, una amiga entrañable. Quisiera saber si desde el confinamiento hasta lo que va, las comunidades dentro de sus protocolos que establecieron, previeron el acceso a la justicia para las mujeres cuando se presente violencia familiar. Esa sería mi pregunta concreta. Gracias. Gracias. Y la pregunta de Oscar Orlando, por favor. Buenas tardes. Dentro de las muchas cuestiones que escuché, quisiera también preguntar si ustedes consideran que en ese contexto de la pandemia, ¿verdad?, que implica estados de excepción, declaración de estados de emergencia, que también este contexto de restricción de medidas ha servido para que el gobierno o empresas avancen en megaproyectos, en territorios donde están los pueblos originarios ubicados. Lo digo porque yo, antes de San Pedro Sula, pero vivo también en la isla de Roatán, y tenemos dos pueblos originarios, ¿verdad? Los garífunas, que llegaron primero antes de estar en toda tierra firme, y también los pueblos negros ingleses, que les dicen, ¿verdad? Entonces, en pleno contexto de pandemia, en mayo se hizo público en varias páginas de internet el proyecto de una ciudad modelo, que es el primero del país, o Charter City, que le llaman. Entonces, la gente, los pueblos allá todavía están, ¿qué ha pasado? Pues, y en plena pandemia. Y eso significaría la apropiación o expropiación de territorios que pertenecen a estos pueblos en los que no hay ni tan siquiera ninguna garantía del tema de la conducta previa, libre e informada, simplemente como para saber si está sucediendo en alguna medida en otros lugares. Así que, bueno, invitamos a responder Miguel primero, después Griselda, y no sé, la pregunta de Oscar a lo mejor va dirigido a Diego, ¿cierto? Para que todos tengan una. Gracias.
Sí, y yo creo que, como lo mencionaba, ¿no? La pandemia lo que está dejando, digamos, en claro en la región es la situación de discriminación estructural, de alta vulnerabilidad que sufren los territorios indígenas por el contexto en realidad en el que se relacionan, ¿no? O sea, los territorios indígenas no están ajenos a los procesos de migración, procesos de cambio climático, las amenazas por las industrias extractivas, todo este fenómeno de enajenación de los territorios indígenas. Entonces, este contexto previo hace que los territorios reciban, digamos, a la pandemia, todo lo que esto implica en una situación, obviamente, de alta vulnerabilidad. Y es por eso que llega las restricciones, tanto desde el Estado, que restringe la movilización, la llegada de insumos básicos, como desde las organizaciones esta situación del autoaislamiento, ¿no? Y evidentemente en esa situación de crisis afloran pues las necesidades y las demandas de ayuda humanitaria, de la necesidad de acceder a recursos alimentarios básicos. Sin embargo, creo que, y este es un tema que me gustaría recalcar, luego ya en el transcurso de la gestión de la pandemia, y nos ha tocado conversar con muchos dirigentes indígenas que dicen, bueno, ante la falta de alimentos, estamos volviendo al Chaco, es decir, al campo, al lugar donde sembrábamos, que estaba lleno de maleza, que no lo estábamos viendo porque habíamos migrado a la ciudad para trabajar, pero volvimos a nuestras comunidades para resguardarnos y tenemos que alimentarnos. Y el lugar de donde vamos a recibir la alimentación es pues de nuestra producción familiar, comunitaria. Entonces creo que sí, en un momento de crisis como en el que se está en este momento, las comunidades se han visto amenazadas en su seguridad alimentaria y ha reflejado esto la crisis estructural del sistema que los pone en una situación de vulnerabilidad a los pueblos indígenas, pero existe, digamos, en el horizonte la posibilidad de fortalecer esto. Y eso implica para los estados promover el uso de las semillas tradicionales. En el país, en este momento, en Bolivia, estamos en un debate el día de ayer, instituciones de la sociedad civil, organizaciones ambientalistas y movimientos indígenas han presentado una acción popular en contra de dos proyectos, bueno, en realidad dos decretos supremos que están promoviendo, de alguna manera, la evaluación para el acceso de semillas transgénicas, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas en este contexto se movilizan y se pronuncian en términos de defender su patrimonio genético, ¿no? Sus semillas y demás. Y creo que ese es un proceso que todavía tenemos que profundizar en el debate y que está muy vinculado a un debate que es mayor, que tiene que ver con el debate sobre el modelo de desarrollo, ¿no? Tanto a nivel nacional como en las comunidades y los territorios indígenas. Entonces, la próxima para Griselda. Gracias. Sí, mira, en realidad, ya más quisiera hacer mención, en realidad las recomendaciones tanto de la CNDH, la Defensoría de los Pueblos de Oaxaca, la Corte Interamericana, que fueron las primeras que salieron, ¿no? Que fueron más o menos en ese orden, y un protocolo que estableció el INPI. En todas se menciona el tema de tomar medidas para prevenir la violencia en este proceso de confinamiento. Pero efectivamente ha sido un proceso que esta restricción, ¿no? Pues más bien afectó mucho el tema afectó mucho la atención. De por sí ya era una situación muy delicada en el país, ¿no? El tema de la violencia hacia las mujeres sí se incrementó, o sea, sí hubo un incremento a pesar de que se niegue en los datos oficiales, aunque ellos mismos los confirman, ellos mismos los niegan, ¿no? Sí se afectó y eso limitó también la acción institucional. O sea, ¿por qué? Porque ante la situación de limitar las actividades, dicen, no esenciales, ¿no? No sé por qué no se consideró esta como una actividad no esencial en todo caso, el hecho de que se continuaran las acciones o las actividades que se venían haciendo desde el ámbito institucional para seguir trabajando en el ámbito municipal o comunitario para prevenir la violencia. En México
Hay una instancia en Oaxaca en lo particular, que son las instancias municipales de la mujer, que están orientadas a trabajar a nivel municipal. Y limitó la acción del Estado porque ya no hubo una continuidad hasta hace poco que empezaron nuevamente a retomar a través de medios electrónicos el fortalecimiento de esas instancias y orientación para que puedan atender los casos de violencia. Pero no es suficiente, o sea, no es suficiente porque se limita a un espacio administrativo municipal, pero no precisamente a los ámbitos de procuración de justicia. Entonces, creo que hubo mayor problema, hay un problema que atender, y que de no ser por la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, que este Estado de alguna forma limitó su acción porque limitó el acceso a los recursos, se quedó cojo, pues, porque muchas de estas situaciones de violencia, de prevención, se han dado a partir de la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En este periodo, en esta administración de gobierno, se limitaron los fondos para financiar a la actividad que venían desarrollando estas organizaciones, y eso también limita la forma de cómo atenderlos y de cómo atender y hacer frente en ámbitos municipales o comunitarios esa posible prevención que hubiera habido si hubiera estas organizaciones tenido por lo menos las condiciones económicas para seguir asistiendo o atendiendo. El Estado definitivamente se ha visto rebasado, ¿no? Yo sé que hay esfuerzos a nivel municipal en algunas con una conciencia mayor, pero definitivamente, aunque se establezcan de manera, en la letra está establecido, ¿no? En los hechos no ha habido capacidad del Estado para dar una respuesta concreta, ¿no? Y más aún en poblaciones o comunidades indígenas, creo que no, o sea, no, insisto, están establecidos, pero creo que en los hechos y en lo concreto no hay mayor impacto. Y al contrario, uno va a las comunidades y sigue uno percibiendo esa situación de violencia. Creo que la limitación de la venta de las bebidas alcohólicas ha sido por lo menos un atenuante, pero digo, bueno, ya después de este tiempo, pues esperemos que haya un proceso de desintoxicación, pero sabemos que en ese tiempo también incrementa la violencia justo por no tener acceso a eso, ¿no? Al alcohol en este caso. Pero no hay un protocolo. Noemí ha trabajado mucho también en el tema de la sociedad civil, de las organizaciones, y desde el ámbito municipal sé que ha estado haciendo acciones muy concretas, pero también sé que se ven limitados los esfuerzos ante esta imposibilidad de asistir de manera constante a las comunidades, darle continuidad a un proceso que ha costado mucho y que lamentablemente sí se está decayendo, ¿no? Incluso en términos presupuestales, en términos de acciones del Estado propiamente. No sé si hubo respuesta, pero es la experiencia por lo menos. Gracias. Y la pregunta de Oscar Orlando, por favor, va direccionada a Diego, si no me equivoco. Por lo menos lo hemos visto así. Diego, ¿estás con nosotros? Gracias. La respuesta a la pregunta de Orlando nos pone sobre una pista, que es ¿qué va a pasar después de esta crisis? ¿Cuáles van a ser las tendencias después de esta crisis? Indudablemente venimos de una tendencia de privilegiar lo que tú llamas megaproyectos. Este caso que mencionas, el Tren Maya en México, las cuestiones de minería en Chile, en Bolivia, en Ecuador, la extracción petrolera, etcétera, etcétera. Venimos de un mundo de megaproyectos. Tenemos de pronto una crisis, tenemos una restricción donde se para toda la vida. Y entonces ahora, cuando ya tenemos 100 días más, 120 días parados, decimos, bueno, ¿qué va a volver y qué va a no volver? ¿O qué va a seguir y qué no va a seguir? Me animo a pensar que todavía no podemos dar respuestas, que todavía el final de la crisis no está lo suficientemente cerca para que podamos ver qué va a pasar. De pronto esta crisis
se prolonga más de lo que pensamos, no hay salidas, no hay remedios, las vacunas no salen o no sirven, etcétera, etcétera. No puede ser una crisis muy, muy larga. Y entonces decimos, ¿qué va a salir de esta crisis? Casi todas las crisis, incluso las guerras mundiales, las anteriores pandemias como la gripe española, etcétera, han sido momentos de cambios de rumbo muy importantes en el mundo. Las crisis han permitido, digamos, han salido cambiando el rumbo. La pregunta es si va a cambiar el rumbo en el que veníamos o no va a cambiar el rumbo en el que veníamos. El rumbo en el que veníamos, tomando los ejemplos de las preguntas anteriores, era un rumbo donde se vienen debilitando las economías de los indígenas, las economías de los pueblos, las economías de las comunidades, y se viene privilegiando los agronegocios, la agricultura de exportación, los monocultivos, los transgénicos. Y cuando viene la crisis, se destapa la cobija y vemos que la gente en el campo no ha sembrado y ya no sabe comer, no tiene productos para sobrevivir, y ahora está tratando de volver a eso. Se destapa la cobija y vemos que las petroleras, las mineras, etcétera, estaban conduciendo el virus hacia las zonas más apartadas, hacia los pueblos más alejados. ¿Se va a detener eso? ¿No se va a detener eso? ¿Sí? No hay todavía una forma, una lógica que nos responda. Creo que podemos mirar muy microscópicamente cuál es la tendencia, cuáles son las dinámicas que están presentes. Y me parece que por las medidas que se vienen tomando, las salidas que los gobiernos le están dando al confinamiento, es una tendencia a volver a los megaproyectos, a la minería, a la explotación petrolera, a los agronegocios, a la agricultura de exportación, al mercado, digamos, al trabajo precario, a la informalización de los trabajadores. Parecería que eso es lo que se hace aquí en España, en Italia, en la India, en el Japón, en Bolivia y en todas partes. Parece que esa tendencia está presente. Y esa tendencia es una tendencia que organiza un interés de clase, un interés económico muy fuerte, más fuerte que la voluntad de los gobiernos. Podemos tener gobiernos medio progresistas que al final acaban negociando con los constructores de edificios, con los exportadores, etcétera, las medidas mismas de la pandemia, para que no se cierren sus empresas, para no perder sus capitales, etcétera, etcétera. Entonces creo que estamos en un partido, en el medio tiempo de este partido, y en el primer tiempo han metido más goles los que quieren que las cosas no cambien. Y los pueblos indígenas y los pobres en general y el sector popular está debilitado en los sistemas políticos a tal punto que no va a poder forzar una salida hacia otro lado, ¿no? Hacia un buen vivir, hacia un summa causae, donde el dinero y la ganancia y la multiplicación financiera del capital no sean el norte. Ahora puede ser que en este segundo tiempo, que no sabemos cuánto va a durar, la tendencia o la correlación de fuerzas cambie. Ojalá cambie en favor de los más pobres. Muchísimas gracias, Diego. Creo que yo no podría haber cerrado el evento de una mejor forma que tú lo has hecho con esta respuesta. Hay más preguntas, pero lamentablemente ya no se acaba el tiempo. Creo de verdad este cierre ha sido con algunas referencias al futuro y digamos los grandes rasgos históricos, las grandes líneas históricas. Creo que ha sido el cierre oportuno de este primer diálogo PPI. Yo les agradezco a todos ustedes de haber participado anoche. Creo que hemos escuchado básicamente cómo la situación sí es delicada, pero a lo mejor también habrá sorpresas porque no sabemos por cuánto
durará todo el proceso. Se supone que el impacto va a ser de largo aliento, de largo plazo, y justamente es a preguntarse cómo van a ser las consecuencias, pero creo que ya tenemos algunas ideas cómo se han preparado los pueblos indígenas a esta situación del COVID-19, y yo les agradezco especialmente a nuestros 3 exponentes para esclarecer para nosotros esta situación. Quiero agradecerles también a mi equipo PPI, a Bernardo Ponce, a María Fernanda Rebollo y a todos ustedes, los evento en este primer diálogo PPI. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y en YouTube. Y vamos desde ahora a estar cada 2 semanas con un nuevo diálogo PPI sobre los temáticas de la actualidad de los pueblos indígenas en América Latina. Y en este momento yo les quisiera invitar para que nos tomamos una foto grupal, así que les invitamos a todos a encender sus cámaras y vamos a tomarnos una foto grupal para terminar con este evento. Muchísimas gracias nuevamente a todos que han participado. Y ahora, no sé, espero las indicaciones de la gente que sabe de eso, de Mafer o de Bernardo, de indicarnos cómo nos tomamos la foto grupal. Gracias, Georg. Bueno, vamos a hacer básicamente una captura de pantalla. Paola me dice que no puede encender su cámara. Solamente faltaría Sebastián. Y bueno, vamos a proceder a hacer una captura. Ya está. Ya tenemos. Te dejo para el cierre, Georg. Súper, muchísimas gracias. Así que yo les agradezco mucho. Tuvimos muchas caras conocidas, varias caras nuevas en este evento. Así que lamentablemente no pudimos admitir todas las personas, pero la próxima ronda será una nueva chance para que los que no estuvieron en esta ocasión, y les invitamos de seguirnos en las redes. Estamos en contacto a través de este canal, y otra vez muchísimas gracias también a los expositores que nos han compartido su visión, y a todos ustedes que nos han acompañado desde el continente. Muchísimas gracias y buenas tardes, y nos escuchamos pronto en este lugar. Gracias. Buenas Cuídense. tardes con todos. Saludos a todos, amigos. Gracias, cuídense. Muchas gracias. Gracias a Hasta luego. todos. Bye. Adiós. Gracias. Guadalupe. Abrazos, cuídense. Saludos. Chao, chao. Que te vaya muy bien. Bye, bye. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. De nada. Francisca. Adiós. Hasta pronto. Hasta Chao, pronto. Francisca. Chao, chao. Muy bien. Ta, 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 ta. Los expositores ya se han ido. Ok. Extraño. Bueno, Adrián es casi miembro del equipo, así que lo podemos, Sí. podemos empezar a comentar. Sí, a ver. Claro. Uno de ustedes dos lo puede. Sí, estoy con la opción de remove, pero no me da. No sé si tu Maffer te Es el funciona. modo secreto de la red humanista. Ellos se pueden Sí. cualquier conversación sin Yo ser. ya lo retiré, pero no. Sí, yo también pongo remove y ya no me obedece. Pero bueno, Ya, bueno, tranquilo. ya Ahí está. está. Ahora sí. Ya, ¿qué les pareció? Bueno, la discusión en general, primero capaz que con eso, y después veamos los aspectos técnicos, digamos, creo que. Sí. Ya. Como discusión, como tratamiento de tema, me ha parecido que ha estado muy bien, aunque a momentos creo que los
nuestros tres invitados se salían un poco del marco de las preguntas y abordaban otros temas. Claro. Pero sí creo que se ha abordado cuestiones muy, muy interesantes. Yo un poco iba pensando también en qué recogemos para editar nuestros mini clips. Y creo que algo que tenemos que poner sí o sí es el cierre que ha hecho Diego, que me parece que hay un speech bien rico para recoger, ¿no? Ya con Maffer vamos a hacer de hacer ese trabajo. Y sí, en tiempo creo que ha ido también, bueno, un poquito más largo de lo que habíamos previsto, pero supongo que con los eventos de la CAS Bolivia también es normal excederse un poco de la hora. No nos hemos excedido tanto en la CAS ¿No? Bolivia. Ah, qué bueno. Bueno, quizás por el hecho que es una persona, ¿no? Cuando Claro, son que es tres. una persona que es un poco más Sí. controlable. Y en el mundo indígena siempre es un poco más complicado con la disciplina. Y Diego tampoco era el más disciplinado. Sí, Diego se excedió un poquito de más. Y eso que Diego me dijo, a la hora yo me tengo que salir porque tengo otro evento, ¿no? Él tenía que salirse a las 4 en punto, digamos. Por eso también lo dejé excederse un poquito porque decía, si se va a ir a la hora, ya después no va a poder hablar. Pero al final se quedó hasta el final. Y sí, bueno. ha sido un poquito complejo lo de administrar las preguntas porque han llovido toditas al mismo tiempo. Entonces, eso me fue un poquito overwhelming. Pero bueno, había algunas preguntas, un par de preguntas que no quise pasártelas porque eran así discursos un poquito radicales de dos personas, pero bueno, lo manejamos bien diciendo que había más preguntas. ¿Dos de los nuevos o de dos conocidos? De dos personas que no conocemos, sí. Okay. De dos personas que no conocemos. Por lo demás, creo que ha estado bastante bien, Georg. Creo que ha sido rica la discusión, que ese es el punto positivo, ¿no? ¿Le hemos pagado un honorario a los tres expositores? Sí, les estamos ofreciendo $300 a cada uno, en cada uno de nuestros webinars. Sí. Perfecto. Exacto. Y Claro, el de la siguiente semana creo que va a ser muy interesante porque hay harta gente interesada en saber qué va a pasar justamente ahora con los protocolos de consulta previa, ¿no? Entonces... En 2 semanas. En 2 semanas, sí, el 30. Mi sugerencia es, como hemos tenido mucho menos expectativa de público, Maffer había escogido 36 personas, quizás escogemos 45 o 40 para tener un poquito más, ¿no? Porque hoy hemos tenido un 50% de ausentismo de la gente que se inscribió. Yo hasta escogiera unos 50 y después sabemos que lamentablemente es así también en los eventos presenciales, digamos que solo llega a la mitad, así que creo que no corremos un alto riesgo. Ya. En el peor de los casos vamos a tener unos 40 personas y eso también todavía es manejable, creo. Ya. Sí, Okay, de hecho, me han respondido varias personas que han estado en el conversatorio agradeciendo el link y todo. Otros han escrito diciendo, no voy a poder estar, pero hace, o sea, 10 minutos antes de que comience. Y otros, 2 personas han escrito diciendo que no funcionaba el link, ¿no? Entonces les he vuelto a mandar y les he explicado. Entonces, capaz también pasa eso que a mí me ha pasado, ¿no? Que no sé si es la versión, no sé qué pasa, pero alguien no puede acceder. Entonces, creo que es mejor sobrepasar el número para evitar, ¿no? Pero después me parece que en general ha ido bastante bien. Después he visto que en Facebook mucha gente ha comentado como, si no me han seleccionado, quisiera que me digan que no me han seleccionado para no quedarme esperando, no sé. Entonces, bueno, no sé, quizás vamos a tener que activar algún protocolo para que la gente entienda cuál es el procedimiento, ¿no? Yo creo, Maffer, ahí que lo que tenemos que hacer es que cuando el formulario llegue a 50, lo cerramos. Claro. Eso creo que es lo mejor. Voy a ver si hay alguna herramienta que automáticamente pueda cerrar el formulario a cierto tipo de inscritos. Eso sería mejor. Lo otro es estar atentos, ¿no? Atentos al Sí, o sea, claro, yo creo que si ponemos la otra vez, el domingo ya era así abrumador, ¿no? Abrumador, sí. Capaz hay que ver, dentro de 2 días máximo se debe cerrar porque es lo que más o menos... Los de la CAS Bolivia, creo que María René tiene alguna solución para que esto se cierre después de una cantidad determinada. Creo que es más o menos ya no sé, como 3 veces la capacidad máxima que tenemos, si no me equivoco.
pero bueno, a lo mejor Ya. ella pueda comentar. Y por favor, si podríamos dejar entonces un mensaje aclareciendo que, un mensaje amigable para el Facebook diciendo básicamente con mucho gusto en la próxima ocasión les vamos a informar a los o cómo lo hacemos. O pongamos un disclaimer desde el comienzo que solo se van a notificar los que han sido Eso. admitidos. Mejor. Claro. Ujú. Sí, Mejor, porque creo nos que- ahorramos trabajo. Ajá, creo que con el arte del próximo ciclo Ya. hay que poner un poco más claro que el formulario es un prerequisito y que no te van a dar el link directamente y que más bien tienes que esperar a que te escriban a tu correo, ¿no? Ujú. Ya, lo voy a incluir. Ya, Lo voy a incluir, ya, perfecto. ya. Eso sería bien, pero podríamos, ¿qué tipo de aclaración podríamos dejar para los que han comentado ahora? Algo deberíamos poner, no es bueno dejar, digamos, en vacío esta El pregunta. Bernie ha respondido a algunas personas diciendo que por factor técnico no podríamos aceptar a todos y me parece que es suficiente capaz para que la Ya, gente ok. no se Ya, sienta ok. ofendida. Ya. Qué raro. Normalmente siempre los bolivianos me parecen bastante conflictivos, pero parece que en el PPI tenemos todavía más personas que son conflictivas. Pero en el caso boliviano creo que la gente necesita más tiempo hasta que hay la erupción, ¿cierto? No se dejen provocar por no ser admitido a un evento, pero otros latinos parece que sí. Quizás Sí. los que escriben son bolivianos, no lo sabemos. Sí hay como esa respuesta brusca. Ok. Sí. Súper. Ya, No, ok. pero en general súper bien todo, así que no se preocupen. Y creo que esto de la admisión era a lo mejor una cosa del Zoom. Para mí funcionaba perfectamente. Pero a lo mejor es una cosa de no Sí. haberlo actualizado y no sé. Sí, yo creo que Quizás, era un tema de las versiones, posiblemente, Maffer, de la versión que uno tiene. Yo sí, incluso hice una autoprueba de entrar y suscribirme con mi cuenta personal, enviándome el link, y todo funcionaba bien, pero justo ayer actualicé la última versión, ¿no? Puede que sea eso. he hecho un Zoom esta mañana con mi mamá, entonces todo bien, pero lo que he hecho para entrar al final ha sido entrar a un link que Zoom me ha mandado. Entonces, creo que sí hay un tema y entonces quizás también para cuando se manda el correo de la selección de personas, se puede poner ahí como técnicamente, por favor, se sugiere tener actualizado para que no haya ningún problema, ¿no? Sí, Para sí, sí, evitar que ese exactamente. rato, porque ha habido una persona, esta señora Cruz, que se ha conectado así porque me ha escrito y le he explicado y entonces al final ya llegó, ¿no? Ya, perfecto. Sí, Ok, son pequeños detalles que los vamos a ir subsanando. Yo, Georg, Maffer, como primera experiencia creo que sí, ha salido bastante bien. A mí, en lo personal, me ha servido harto el training que hemos hecho con la Casa Uruguay, ¿no? Donde ha habido buenas herramientas. Y también he estado viendo algunos tutoriales en YouTube sobre algunas dudas que tenía. ¿Tú tenías acceso a todas las herramientas, Maffer, con el co-host? O sea, yo he Podías autorizar grabado también, ingresos, todo esto, perdón, ¿no? sí, por si Ya. acaso he grabado y he visto, o sea, he cerrado algún micrófono en algún momento, abierto o cosas así, ¿no? Ah, Entonces creo buenísimo. que ¿Sabes qué sería bueno que hagamos, Maffer? Que tú grabes en el Speaker View y yo grabe en el Gallery View. Entonces así tenemos los dos para el momento de la edición, ¿no? O sea, ya. tú grabas la imagen grande de la persona que habla y yo grabo todo el Los espectro, ¿no? participantes. De los participantes. Y tenemos ambos. Ahora ha llegado una participante, han visto, pero ya tarde. Cierto. Se llama Yolanda. Yeah. Sí. Bueno, la imagen, la foto grupal, también allá la COS Bolivia tiene un lindo diseño que nosotros podíamos adaptar a los colores del PPI simplemente y intercambiar la descripción. Ya. Así que esto sería lindo. Y claro, creo que para la próxima sería también interesante si no podríamos ver si lo hagamos como la red humanista con una transmisión en Facebook Live. No sé si eso ha resultado bien en el caso, porque básicamente nos estaríamos abriendo a un público mucho más grande que obviamente Sí. no puede participar en el sentido de la discusión,
pero creo que si técnicamente lo logramos y si es técnicamente viable, digamos, no hay ninguna contraindicación de no intentarlo. Así que si pueden hacer algún intento que realizamos esto, y no sé si hay algún costo implicado, pero... No hay costo adicional, Georg. Para transmitir de Zoom a Facebook Live, nos explicaron justo en el curso. Está ahí la explicación del procedimiento. Yo voy a volver a revisar eso para que el próximo ya lo hagamos. Súper, perfecto. Ok. Bueno, Nachito parece que le es complicado de dejar suelto el PPI. Estuvo en el evento de la red humanista y ahora en el PPI, así que sí. Ya, a lo mejor lo tenemos que reintegrar de alguna manera al PPI. Y en la presentación del libro de hidroeléctricas también estuvo ayudando. Eso también, claro. Sí. Okay. Bueno, yo les agradezco mucho. Ya es casi las 11 de la noche en Alemania, así que yo me despido. Voy a dormir. Y la próxima vez lo vamos a hacer un poco más temprano. La próxima semana haremos una prueba con el evento del diputado de Friburgo. Yo les voy a mandar el arte para que estén informados. Perfecto. Y él solo puede hacer el evento a las 16:30 hora Alemania, es decir, a las 10:30 hora Bolivia, y veremos si va a ser muy complicado o si vamos a tener muy poca audiencia, pero veremos. Así que vamos a hacer básicamente una prueba si no lo podemos hacer un poco más temprano, por lo menos mientras que yo esté en Alemania, porque me va la sustancia. Ya. Nosotros como equipo podemos estar para apoyar también, para no tener muy poco. Ya, súper. ¿No? Sí. Súper. Listo. Okay. Bueno, así que están todos preparados para el confinamiento, para todo. Sí, pues 3 días de encierro tenemos ahora, Georg, hasta el domingo. Sí. Ok. Encierro estricto. Ya, que les vaya muy bien. Ojalá que no va a ser demasiado grave. Ojalá que tengan todo lo suficiente en casa. Sí. Sí, vamos a hacer pan. Porque ya no se puede comprar. Yo voy a hacer un tallarín al pesto. Comprado todo para hacer. No, tengo hambre. Bueno, ya, muchísimas gracias otra vez y estamos en contacto por cualquier asunto. Listo, gracias. Que estén bien, cuídense. Que vaya muy bien. Chao, chao. Bye, bye. Chao.